cargo del asociado doctor Guillermo Vázquez Cuentas. Para dar inicio a este acto cultural, damas y caballeros, presentaremos a la vocal de actividades culturales y de investigación de Brisas del Titicaca, la asociada Brígida Paca Pantigoso. La recibimos con aplausos. Señor presidente de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, doctor Juan Carlos Sevillanos Garnica, doctor Guillermo Vázquez Cuentas, señores de la mesa de honor, asociados y público en general. Es un honor para mí estar aquí para presentar una obra de gran historia y cultura para nuestra querida ciudad de Puno, la Fundación de Puno, recopilada y editada por el antologista puneño Guillermo Vázquez Cuentas. Este libro nos sumerge en los acontecimientos políticos e históricos que ocurrieron en 1668, año en el que las localidades de San Luis de Alba y San Juan Bautista, situadas en lo que hoy conocemos como la ciudad de Puno, fueron el escenario de importantes eventos que marcaron el inicio de la historia formal de nuestra ciudad. La obra no es un relato extenso ni un tratado académico, sino más bien una colección de ensayos, artículos y notas periodísticas que a lo largo de las décadas han intentado recuperar el legado de estos eventos históricos. El doctor Guillermo Vázquez Cuentas ha hecho una labor formidable al reunir este material disperso y darle forma en un volumen accesible tanto para historiadores como para ciudadanos puneños, deseosos de conocer más sobre sus raíces. Entre los textos incluidos encontraremos reflexiones sobre los procesos sociales y políticos que condujeron a la fundación de nuestra ciudad de Puno. Se recogen también impresiones de diversas personalidades que han analizado el contexto colonial en el que Puno comenzó a tomar forma, cuando la región se consolidaba como un importante centro de actividad en el altiplano peruano. Es interesante notar que este libro nos permite no solo conocer los hechos, sino también nos brinda una visión sobre cómo la identidad puneña se ha ido construyendo con el tiempo, a través de múltiples esfuerzos por recuperar nuestra historia. En este sentido, esta obra trasciende el mero registro de eventos para convertirse en un testimonio del espíritu crítico y reflexivo de aquellos que han intentado comprender y difundir nuestro pasado. La Asociación Cultural Brisas del Titicaca es el espacio ideal para esta presentación, pues como promotores de nuestras tradiciones y cultura, compartimos el compromiso de fortalecer la memoria histórica de Puno y su gente. En este lugar no solo celebramos la danza, la música y la tradición, sino también el pensamiento y la historia. Invito a todos los presentes a sumergirse en las páginas La Fundación de Puno. Este libro no solo es una ventana al pasado, sino un recordatorio de la importancia de mantener vivo el conocimiento de nuestros orígenes para entender quiénes somos hoy y hacia dónde nos dirigimos como sociedad puneña. Quiero cerrar con un agradecimiento especial al doctor Guillermo Vázquez Cuentas por su dedicación y por regalarnos este importante testimonio. Gracias. Reconocemos a quienes nos acompañan esta noche en la mesa de honor, presidida por el presidente de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, el doctor Juan Carlos Sevillanos Garnica, quien está secundado por la vocal de Asuntos Culturales e Investigación, la señora Brígida Paca Pantigoso. Y también
También tenemos al autor del libro, al doctor Guillermo Vázquez Cuentas, asociado de Brisas del Titicaca, y la vital e importante presencia de ilustres intelectuales, como son el economista Carlos Portugal Mendoza, el poeta y escritor José Luis Ayala Olazábal, el sociólogo Carlos Sánchez Guaringa y el economista Juan José Vera del Carpio. Personas que privilegian esta noche esta hermosa sesión cultural, y para dar inicio a este acto vamos a invitar al autor del libro, el doctor Guillermo Vázquez Cuentas. Muy buenas noches, señor presidente de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, señores directivos, amigos todos que esta noche han tenido a bien acompañarnos en esta presentación de un libro que realmente ha costado no pocos esfuerzos a través de muchos años de recopilar escritos, ensayos, artículos de diferentes autores que han escrito sobre un tema que, a pesar de parecer fácil, es altamente polémico. En el libro aparece en una primera parte una presentación del contenido del mismo, y a fin de poder ambientar, dar un marco general de lo que trata y de lo que contiene este volumen, voy a limitarme a dar lectura de esa presentación. En este libro se recoge un conjunto de ensayos cortos, artículos periodísticos de índole histórica, cuyo objeto central está dado por los hechos que desde hace 356 años tuvieron como escenario el suelo que hoy alberga a la ciudad de Puno. Uno de esos hechos, el que toca a la fundación de Puno por las autoridades hispanas de entonces, continúa convocando la preocupación de un sector de la comunidad intelectual puneña ligada al estudio de nuestro pasado. Hubo una fundación arreglada a las costumbres y a la normatividad que se aplicaba para la fundación de ciudades en la época colonial, o lo que hubo fue simplemente un trazado urbanístico para facilitar, como se facilitó, la recepción y asentamiento de familias desplazadas de La Icacota y San Luis de Alba, pueblos previamente arrasados por la furia del conde de Lemos. Ese es el tema que ha movido la preparación, edición y publicación de este volumen, informado por el propósito de fomentar la búsqueda de conclusiones precisas e incontrovertibles sobre la fundación de esta ciudad, que aún no los hay, pese a lo realizado hasta hoy en el campo de la investigación histórica, que, como el lector verá, no es poco. Es en ese orden de ideas que presentamos aquí diversos trabajos que tocan al tema de la fundación y los hechos conexos, económicos, sociales y políticos de que fueron protagonistas los mineros
que vinieron a extraer las riquezas metálicas en las faldas de los cerros que rodean el Golfo de Puno, el Golfo Lacustre, ámbito geográfico en cuyo centro ya existía desde, nadie sabe desde cuándo, la aldea Puño y Marca, por la que pasaba el camino real, así llamado por los españoles, que conectaba el norte con el sur de la gran meseta del Collao. En un primer segmento dedicado a autores puneños y siguiendo un criterio cronológico en orden al momento de aparición pública de los escritos, aparece el trabajo luminoso de José Antonio Encinas, uno de los grandes prohombres de la intelectualidad puneña, quien usando fuentes manuscritas de la Biblioteca Nacional, algunos relatos de viajeros y trabajos de peruanos y extranjeros que tocaron, aunque marginalmente, la sedición salcedista de los años previos a 1968, estructura un relato apasionante de los acontecimientos de ese año. Trabajo medular porque en adelante no podrá dejar de ser citado por todo aquel que trate el tema que nos ocupa, en el cual Encinas termina concluyendo que no hubo verdadera fundación, sino traslación, entre comillas. Después de él, Emilio Romero, economista, político y escritor de su generación, dedica una parte de su celebrada monografía del departamento de Puno al tratamiento de la fundación, aportando fuentes y datos nuevos, entre comillas, aunque reincidiendo en el equívoco de Encinas sobre la presencia del virrey el 4 de noviembre en Puno y sobre la denominación de la naciente villa. Deja entrever que sí hubo fundación española. Vladimiro Bermejo, intelectual pumateño, también dedica un capítulo de su libro Puno, Historia y Paisaje a la Icacota, lago brujo en Aymara, en el que señala enfáticamente que la fundación de la nueva capital de la provincia de Paucarcolla, con el nombre de San Carlos de Puno, se hizo con gran pompa el 4 de noviembre de 1668 por orden del conde de Lemos. A su turno, Alfonso Torres Luna, otro profesor, investigador muy destacado, en su Puno histórico es el primero en aportar un dato interesantísimo. Dice, abre comillas, en los anales del Cusco de 1600 a 1700, escrito por un sacerdote anónimo y publicado por don Ricardo Palma, siendo director de la Biblioteca Nacional en Lima, 1901, se lee, dice Torres Luna, lo siguiente: octubre de 1668, llegó a Puno, al Cusco, el conde de Lemus, visorrey del Perú, a arreglar los disturbios de la Icacota, de los poderosos mineros Salcedo, y después de fundar el 9 de septiembre la villa de Puno. En vista de esta información contenida también en el trabajo de Rubén Vargas Ugarte, los investigadores contemporáneos están empeñados, y si no lo están, deberían estarlo, en buscar la fuente originaria que pruebe esa aseveración,
que no sería otra que el bando que, según se dice, emitió el virrey ordenando la fundación de Puno con el fin de proceder a la traslación de la gente evacuada de la Icacota y de San Luis de Alba. Varios ensayistas y articulistas cuestionan el hecho de una verdadera fundación. Alberto Cuentas Zavala nos habla de una fundación sin las formalidades rituales, propiamente una refundición. Enrique Cuentas Ormachea se remite casi en todo sobre el punto de la fundación a Vargas Ugarte. Teobaldo Loaiza Obando, un abogado también muy tocado por los asuntos históricos, trata de responder a nuestra persistente interrogante. ¿Hubo fundación de Puno? Opinando, después de un enjundioso análisis de los textos de varios autores, que, ahora comillas, ya sea la fundación, declaración, establecimiento, instalación, traslación, erección de la ciudad de Puno, esta nació como ciudad española en el año de 1668, ya sea el 7 o 9 de septiembre, y se oficializaba el 4 de noviembre con una misa solemne celebrada en la capilla de la Inmaculada Concepción. Cierren comillas. Es conocido que Ignacio Frisancho Pineda es convencido defensor de la tesis fundacional. Para ello tuvo que transitar del escepticismo inicial a la convicción irrenunciable. Su mayor aporte, creemos, está en la documentación por él publicada como fuente primaria que prueba dos hechos. Uno, que hubo efectiva repartición de solares, y dos, que la denominación exacta que tuvo Puno al nacer para el mundo colonial fue la de Villa de Nuestra Señora de la Concepción y San Carlos de Puno, y no simplemente San Carlos de Puno, que con tanta recurrencia se ha venido manejando. Por lo demás, es al parecer que, si bien el 9 de septiembre se produjo la decisión política de fundar la villa, fue el 4 de noviembre el día en que se produjo el real acto de fundación. Su posición obra en la parte pertinente de su libro Puno de Aldea a Ciudad, que fuera editado y publicado por Brisas del Titicaca, y en varios de sus artículos. La vertiente que niega la fundación de Puno está representada básicamente por José Luis Ayala, a quien tenemos esta noche acompañándonos, por Julián Barra Catacora y Félix Palacios Ríos. Sus argumentos constan en los artículos y ensayo histórico que se publican en este libro. El reconocido historiador puneño ya desaparecido Augusto Ramos Zambrano, aun cuando no llega en su ensayo a revelar una clara posición personal en el debate, aporta la posibilidad de un rebautizo de Puno, trayendo a colación lo escrito por Miguel Luque Taladán en un trabajo que sobre la intendencia de Puno, del cual es autor, insinúa, aun cuando sin fundamentar documentalmente, que Puno habría sido fundado muchos años antes de 1668 con el nombre de San Juan Bautista de Puno, y que el conde de Lemos
solo rebautizó informalmente con la denominación de San Carlos de Borromeo de Puno. René Calcín, joven historiador puneño, ligado a la tendencia fundacional, demuestra documentalmente que antes de 1668 Puno ya figuraba con ese nombre en el documento Tasa de la Visita General de Francisco Toledo. Se inclina por la motivación separatista que a su juicio y de algunos otros escritores habría informado la rebelión, entre comillas, de los Salcedo. Pero su mayor aporte es la información sobre lo consignado por Diego Esquivel y Navía en Noticias cronológicas de la gran ciudad del Cusco, escrito en plena colonia en el siglo XVIII. Información con el siguiente texto, abran comillas: llegó el virrey a Puno. Después de demolida la Icacota, hizo el conde ciertas ordenanzas para la nueva población. Su fecha en Puno, en 9 de septiembre, las que están en el libro 12 de provisiones de esta ciudad, a fojas 262. De vuelta de aquel asiento entró el virrey en Cusco el miércoles 24 de octubre. Este descubrimiento puede ser, por su gran importancia, la resolución final que zanje todo cuanto se ha dicho y se dice aún sobre la fundación de Puno. Falta, obviamente, establecer dónde se encuentra ese libro de provisiones y si al aludir a esa ciudad se refiere al Cusco, como parecería a primera vista, o a Puno por el sustantivo próximo. En el primer caso, el documento debe permanecer en algún archivo cusqueño y en el segundo, si no se lo ha encontrado en Puno, podría estar en el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre, a donde fue a parar gran parte de la documentación colonial de la región. En el segundo segmento de este libro, hemos preferido publicar los ensayos y artículos de investigadores y escritores nacionales. Abre la secuencia una sabrosa tradición de Ricardo Palma, en cuya segunda parte trata del desenlace fatal de José Salcedo. Está también lo escrito por el distinguido diplomático e historiador Guillermo Gioman Villena, quien toca la fundación de pasada al mencionar únicamente que el virrey, abran comillas, dispuso que todos sus habitantes se instalen a una legua de las minas en el caserío de Puno, al que en honor del monarca se le impuso el nombre de San Carlos de Puno. Se distribuyeron allí los solares para los advenedizos, señalándose sitio para la iglesia y demás instituciones. Cierra comillas. Sin embargo, los hechos anteriores a la ejecución de José de Salcedo, a esta misma y a los hechos posteriores, son resultados en detalle por este destacado investigador peruano. Jorge Basadre, en su relativamente extenso ensayo titulado El Conde de Lemus y su tiempo, refiere en forma muy escueta el nacimiento de Puno colonial. Dice, entre comillas, designó por capital de la provincia al pueblo de Puno, dándole el título de villa y agregándole el nombre de San Carlos de Austria, en homenaje al rey
Carlos II, cierre comillas. No obstante, como en el caso anterior, los datos e informaciones sobre los prolegómenos y secuela de la dura represión virreinal son ricos y abundantes. En la misma línea de tratamiento está Rubén Vargas Ugarte, quien, sobre nuestro tema, en medio de un amplio relato de la actuación del conde de Lemos en estas tierras, escribe lacónicamente, abran comillas: Lemos deshizo la población de la Icacota y la trasladó una legua más al norte, al lugar ya poblado de Puno, que desde entonces se denominó San Carlos en homenaje al rey Carlos II de Austria, cierre comillas. El enfoque con un claro acento económico lo hace José Tamayo Herrera, el historiador cusqueño. Tamayo dice que, abran comillas, el traslado del centro urbano minero al antiguo tambo o caserío o refugio de Puño y Marca al Puno actual, sobre cuya efectiva fundación por el conde de Lemos aún se discute, entre comillas, 7 de septiembre de 1668, 4 de noviembre de 1668, se sigue interrogando. Finalmente, dos investigadores sociales serios, acuciosos y fuertemente tocados por el drama de 1668, el limeño Nicolás Domínguez Faura y la argentina Ana María Lorandi, tratan el tema de la rebelión de los Salcedo bajo puntos de vista complementarios. Advertimos que hemos procurado en todo momento respetar las formas de escritura, tildes y palabras tal cual han sido usadas por los autores. Aprovechemos estas últimas líneas para dejar testimonio de nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que han colaborado con tanto interés en la plasmación de este objetivo, cuyos nombres nos abstenemos de consignar para no afectar su modestia. Muchas gracias. Brisas del Titicaca está propiciando la reflexión, el análisis, las investigaciones de temas fundamentales referidos a la historia de Puno y a su cultura. En ese sentido ha sido muy bien acogido la realización de este acto cultural con la presencia de este libro y los esfuerzos intelectuales del doctor Guillermo Vázquez Cuentas. A continuación vamos a honrarnos con la presencia de grandes amigos intelectuales de nuestra institución y en primera instancia escucharemos a el economista Carlos Portugal Mendoza y seguidamente a nuestro escritor y poeta José Luis Ayala Olazábal, cada uno por un tiempo de 10 minutos. Los recibimos con palmas. Buenas noches, realmente es muy grato estar en esta reunión que me produce un gran placer porque estamos presentando, presentando justamente el libro La Fundación de Puno, antología de ensayos y artículos de Guillermo Vázquez Cuentas, quien no solo me honra con su amistad, sino que también me invitó a codirigir la revista Altiplanía, que ya ha publicado 10 números desde noviembre de 2021. Precisamente bajo el sello de Altiplanía es que hemos publicado este valioso y meritorio trabajo. Sin duda, esta antología llena un vacío en la historiografía puneña, ya que, aunque el tema de la fundación de Puno ha sido abordado por varios y diversos autores,
era necesario contar con una compilación amplia que nos permitiera comprender en conjunto y mejor los diferentes argumentos sobre la fecha de la fundación de Puno, permitiéndonos así a cada uno de nosotros formarnos una opinión adecuadamente informada. Guillermo Vázquez Cuentas ha puesto a nuestro alcance nada menos que 40 textos pertenecientes a 27 autores y que fueron escritos entre 1918 y el 2007 aproximadamente, incluyendo además el testamento de Gaspar Salcedo, uno de los protagonistas justamente de los sucesos que precedieron a la fundación de Puno. Este trabajo, fruto de muchos años de dedicación, convierte a Guillermo en un verdadero especialista en el tema y a la vez evidencia su profundo amor y compromiso con Puno. En mi intervención quisiera hacer un breve recuento de las principales tesis que los diferentes autores antologados en el libro han señalado. En realidad, la amplia literatura sobre la fecha de la fundación española de Puno comenzó con el concurso convocado, como ya ha sido señalado, en 1918 por la Municipalidad Provincial de Puno y que ganó el maestro José Antonio Encinas. Por razones que desconocemos, no fue sino hasta agosto de 1945 en que la municipalidad declaró el 4 de noviembre como día cívico de la ciudad. Tal vez pesó en esta demora el que la fecha no tenía el respaldo de un documento de la fundación. Desde el trabajo de Encinas, como podemos ver en la antología, el tema central de la historia de la fundación de Puno ha sido la fecha. Para quienes no están familiarizados con el tema, me permito hacer un breve recuento de las diferentes tesis que al respecto presentan los diferentes autores que conforman la antología. Voy a obviar nombrarlos cada uno de ellos porque ya lo hizo Guillermo, y tenemos que empezar señalando que la primera tesis respecto a la fundación de Puno es la que presentó justamente Encinas, que señala que la fecha fue el 4 de noviembre de 1668 y estuvo a cargo la fundación por el virrey conde de Lemos con el nombre de Villa de San Carlos de Puno. Según diversas versiones, que también han sido referidas por Guillermo, el virrey llegó al altiplano para poner orden en las disputas entre vizcaínos y andaluces, que se peleaban por las minas de plata de la Icacota. La Icacota era entonces un asentamiento minero establecido por los hermanos José y Gaspar Salcedo. Después de reprimir esos conflictos y tomar posesión de las minas, el virrey dispuso el traslado de la población de San Luis de Alba al cercano poblado de Puno, tras destruir la ciudad de lo que era la ciudad de San Luis de Alba. No voy a citar a Encinas, que ya también ha sido hecho por Guillermo, y vamos a señalar más bien que no fue hasta el 2007 que la versión tradicional de la fundación de Puno, el 4 de noviembre, fue severamente cuestionada, no solo porque no se cuenta con el acta o proclama escrita de dicha fundación, sino también porque se ha demostrado fehacientemente que el conde de Lemos no estaba en Puno en noviembre de 1668, sino que más bien estaba en el Cusco, como lo señala José Luis Ayala en su libro El lago de los brujos, citando a los anales del Cusco de 1600 a 1750 como su fuente. Sin embargo, aunque el virrey no estuvo en Puno el 4 de noviembre, sí habría dispuesto el 9 de septiembre de 1668 la formación de una nueva población con el traslado de los habitantes de San Luis de Alba, según lo que se señala en las noticias cronológicas de la gran ciudad del Cusco, escritas por Diego de Esquivel y Navia. Hasta aquí las menciones de las fechas discutidas como posibles para la fundación de Puno. No son las únicas. Hay otras fechas que también podrían ser consideradas como fechas de fundación. Como hemos visto, cuando se produce el traslado de la población de la Icacota, esta es llevada a Puno, una villa de indios. De hecho, esta villa de indios fue formada con las reducciones de indios que dispuso el virrey Toledo, cuyos funcionarios estuvieron en el altiplano puneño en 1573 y formaron, entre otros, los pueblos de indios de San Juan Bautista de Puno y San Pedro de Icho, albergando a casi 5.000 personas, en su mayoría aymaras. Es decir, que Puno
ya existía cuando se produjeron los sucesos de la Icacota. Y esto obviamente está documentado y es una referencia importante que también podría tomarse como la fundación de Puno, enlazándola con la existencia ya de lo que era San Juan Bautista de Puno. Por otro lado, como sabemos, los primeros encomenderos también solían formar pueblos y construir iglesias. El primer encomendero del poblado de Puñuy fue Gómez de Mazuelas, nombrado en ese cargo por Francisco Pizarro en agosto de 1535, quien recibió al cacique Cacha del pueblo de Puñuy con 500 indios. Bueno, los encomenderos en realidad se les encomendaba, entre comillas, a la gente, ¿no? A gente, no eran terrenos lo que se les entregaba. Gómez de Mazuela tuvo la encomienda de Puno por más de 25 años. Es posible también que Puñuy haya sido desarrollada, ya existiendo, haya sido desarrollada también por Gómez de Mazuelas. Es decir, que podría haber también allí una posible fecha de fundación, si se quiere, hispana de Puno. Como vemos, precisar la fecha exacta de la fundación española de Puno es algo complejo. En esa búsqueda, los autores antalogados, unos más que otros, se han referido también al hecho de que Puno ya existía cuando se trasladó la población de la Icacota, y que incluso existía antes de que llegaran los primeros españoles. Esto lo dicen los autores, no de manera tan destacada, pero siempre está presente la idea de que hay un Puno antes de los sucesos de la Icacota. Como vemos, precisar la fecha exacta de la fundación española de Puno es algo complejo. En esa búsqueda, los autores antologados, como hemos señalado, han referido que ya existía Puno antes de la mencionada traslación de la Icacota. Entonces, ¿por qué en 1918 empezamos por buscar la fundación española de Puno? ¿Por qué el concurso en el cual participó Encinas tenía como objetivo encontrar la fecha de la fundación de Puno, hablar de la fundación española de Puno? Quizás en el pasado urgía la afirmación de una fundación española para reforzar una cierta identidad occidental a la que las élites puneñas de entonces aspiraban. Hoy, la vitalidad de los pueblos quechua y aymara nos lleva a pensar diferente, a buscar el reencuentro con nuestras raíces y el destino auténticamente americano que la invasión española y el colonialismo truncó. En ese sentido, seguramente en una próxima antología encontraremos más trabajo sobre el Puno prehispánico y la fundación de esos pueblos, que ya existían cientos de años antes incluso de la edad de Cristo. Puno, o el nombre que tuviera la población que ocupaba la bahía de Puno, albergó, como ya se ha demostrado con estudios arqueológicos, a las culturas Caluyo, Pucara y Tiahuanaco. Cultura esta última que tuvo en Puno un importante centro minero, metalúrgico, y que instaló en la isla Esteves un adoratorio muy especial para esa cultura. Puno fue también la frontera de los Collas y Lupacas, y en la época tahuantinsullana fue un centro administrativo de relevancia, aunque solo superada por Chucuito. Este 4 de noviembre celebraremos una vez más la existencia de la ciudad de Puno, no porque sea la fecha exacta de su fundación española, sino porque se trata de una tradición cívica y popular, legítimamente establecida en los años 40 por la Municipalidad Provincial de Puno, junto con la escenificación de la salida de Manco Cápac y Mamaocllo del lago Titicaca. Ese día, las alegres y bulliciosas actividades musicales darán cuenta una vez más de la diversidad cultural del altiplano y de la triple esencia del Puno aymara, quechua y mestizo. Muchas gracias. Señor presidente del Club Brisas de Titicaca, distinguidos miembros de la mesa, señoras y señores, debo reconocer la generosa invitación de dos autores de este libro, tanto el doctor Vázquez como de Carlos, porque ellos saben muy bien de que yo manejo otra tesis, muy distinta a los que ellos han expuesto. ¿Por qué? Porque yo estoy formado dentro de una historia decolonizante. Yo he sido formado por Pablo Freire en París,
para reinterpretar los hechos, para entender de que la historia no es lo que decía Séneca. Séneca decía, la historia es la madre de la vida. No es cierto. La historia decolonizante, reinterpretada a la luz de instrumentos de análisis, es otra cosa. La historia sirve para responder a 3 preguntas básicas. ¿Qué hemos sido? ¿Qué somos? ¿Y qué debemos ser? Si hay un texto de historia que no responda a estas 3 preguntas, no es historia. Puede ser cuento, novela, etc. Es por esa razón que es absolutamente importante revisar a los autores que tanto daño le han hecho a Puno, empezando por José Antonio Encinas. Encinas se presentó, cuando era estudiante de Derecho, a un concurso para saber qué día se había fundado en Puno, qué día se había fundado Puno. Y fue un concurso de aficionados. Encinas no era un historiador. En el trabajo de Encinas no aparece ninguna información de texto que Encinas utiliza. Y Encinas en 1928 recibe un premio porque presenta un texto respecto a la Fundación Española de Puno. Pero Encinas no presenta pruebas documentales. Y ese hecho se ha ido repitiendo reiteradas veces hasta ahora, que tanto daño ha hecho a nuestra memoria social. Nunca hubo fundación de Puno. Cuando los españoles llegaron, una de las actividades que hacían era fundar ciudades. Y efectivamente fue fundada Jauja, etc., varias ciudades. Hasta que Almagro también empezó a fundar ciudades. Entonces Pizarro se quejó al rey y salió un aviso, una cédula desde entonces, que solamente podían fundar ciudades los que estaban autorizados por la colonia. Y estaba autorizado solamente Pizarro, no Almagro. Entonces, para que haya una fundación, tenía que haber necesariamente una orden del rey, un pedido de Pizarro para fundar, o un pedido de cualquier virrey para fundar una ciudad. Ese documento no existe. No existe. Y no va a haber nunca tampoco. ¿Por qué? Porque el proceso de revisión de la historia comienza con Frank Fanon, que es autor de un libro que se llama Los Condenados de la Tierra. A partir de ese libro se ha empezado a repensar la historia y esta inquietud llega a la Universidad de la Sorbona. Y Fernand Braudel, que es un historiador, que es un ideólogo, plantea de que la historia es la necesaria proposición para entender el pasado, para rectificar el presente y proponer el futuro. Dice Fernand Braudel que si eso no se hace, no hay historia. Entonces, escribir historia no es una cosa fácil, es de lo más difícil. Poesía, cuento, novela, se puede. Pero la historia tiene que tener un hecho básico, tiene que presentar pruebas. El 4 de noviembre de 1668, el virrey estuvo en el Cusco. En mi libro, como bien lo ha dicho el doctor Vázquez, aparece un mural en el convento de San Francisco que dice: el día 4 de noviembre de 1868, el virrey estuvo acá. No hay más prueba. ¿Qué más? ¿Qué más prueba? De manera que todo cuanto se ha dicho hasta ahora, lo digo con todo respeto, es un error, por no usar otra palabra. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento colonial. La tendencia es repetir
de que Puno fue fundado por un virrey que no estuvo allí. Ahora bien, se ha revisado el juicio a los Salcedo, y los Salcedo han ganado el juicio, pero no les han repuesto, no les han entregado a los tataranietos ninguna respuesta, ningún perdón, ninguna disculpa de parte de España. Nosotros los puneños estamos esperando de que haya una reparación moral de parte de España y de quienes han inventado el hecho de que el Conde de León haya fundado Puno. Falso. Porque lo que hizo el Conde de León es destruir San Luis de Alba. Creo que ahí Tamayo Vargas tiene razón. Nadie le ha hecho tanto daño a Puno como el Conde de Lemos al haber ahogado las minas de la Calcuta. La Hochel, en 1853, juntamente con Núñez, trajo una compañía de ingenieros. Entraron a las minas y dijeron que el agua había carcomido toda la parte de las minas y que era imposible ya recuperar. Nadie le ha hecho tanto daño a Puno como el Conde de Lemos. Como tampoco nadie le ha hecho tanto daño a Puno como los hermanos Cáceres. Nunca le ha hecho tanto daño a Puno, sin duda alguna, Gamarra. En fin, si se trata de revisar la historia de Puno, tenemos que necesariamente empezar a reescribir. Yo me adhiero a un proceso de decolonización de la idea dominante. Y es que no hay que tener miedo a la verdad. Es que no hay que tener miedo al análisis. Y tampoco que una persona, cualquiera que sea censurada porque no piensa igual. Por eso yo le agradezco a Guillermo y a Carlos que, sabiendo lo que pienso, me hayan invitado. Ellos han asumido el riesgo y yo he contestado. Pero reconozco, sin duda alguna, este trabajo fundamental para poder invitar a los historiadores que nos respondan a 3 preguntas básicas, como puneños. ¿Qué hemos sido? Un conjunto de sociedades escindidas que se han formado alrededor de Titicaca. ¿Qué somos? Somos un país inviable. Tal como dice Osvaldo de Rivero, el siglo XX para el Perú ha sido absolutamente nefasto. Y creo que esta clase de debates, de conocimientos, de libros, nos permiten finalmente entender que hay que reescribir la historia. Pero ¿eso será posible? La Universidad de Puno o de Juliaca están en la capacidad. ¿Por qué hasta ahora no tenemos un historiador? ¿Por qué no tenemos un sociólogo? ¿Por qué no tenemos un antropólogo que nos devuelvan la fe en el futuro? Ya basta de repetir. No se trata de más o menos interpretar, se trata de confirmar. Se trata de ser nosotros mismos. Frank Fanon, al escribir su libro Los condenados de la tierra, Fernand Braudel, que es el director de los anales de la Sorbona de París, nos han demostrado que es imposible seguir viviendo con falsedades. De ahí entonces que es muy importante la presencia de Aníbal Quijano en el Perú. Es muy importante. Y Quijano, naturalmente, ha demostrado de que Loma Villena está equivocado, Basadre está equivocado. ¿Por qué? Porque son historiadores pro-oligárquicos, pro-hispanos, no están al frente de. Entonces, quienes estamos al frente de, sí entendemos de que es un enfrentamiento de orden ideológico y una discusión fructífera, que seguramente este libro dará como resultado otro que los jóvenes historiadores, con nuevos instrumentos de análisis decolonizantes,
libertarios, reflexivos. Entonces, la historia sirve para entender qué hemos sido, qué somos. Lo que queremos ahora, después de este libro, que es totalmente, absolutamente importante. Este es un aporte fundamental para el debate. Este es un libro, yo diría, fundacional. Con este libro empieza la historia crítica de Puno. Es por esa razón que este trabajo, tanto de Guillermo como de Carlos, tienen un gran contenido de orden fundamentalmente ideológico. Porque en el fondo estamos hablando de ideas y de forma de ser. Y yo quiero, en todo caso, felicitar a Guillermo y a Carlos por este encomiable éxito. Al presidente de Brisa Titicaca, que permite esta clase de debates. Y ojalá continuemos para entender que somos un país maravilloso. Somos una región extraordinaria. ¿En qué región se habla español, quechua y aymara? Solo en Puno. Esa riqueza lingüística no ha sido recogida por los puneños. La gran parte de la riqueza musical sí en parte está hecho. Pero lo que no hay hasta ahora es un debate sobre la verdadera historia de Puno. Solo la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Gracias a la presencia de los intelectuales invitados, ustedes son testigos de cuán valiosa ha sido esta idea de proponer la presentación de este libro que hace reflexionar a nosotros, los puneños, sobre nuestro pasado. Vamos a darle un matiz artístico a esta noche cultural, presentando al maestro César Delgado Mariscal, músico de profesión, actualmente catedrático de la Universidad Nacional de Música y miembro del Comité Técnico de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao. El maestro César Delgado, pianista, nos interpretará Serpentina del compositor Alberto Rivarola Miranda. Lo recibimos con aplausos.
Agradeciendo al maestro César Delgado Mariscal, vamos ahora a presentar a los dos ponentes que están invitados a continuación. El maestro Carlos Sánchez Guaringa, exdirector del Centro Universitario de Folclor y actual director de investigación de la Universidad de Folclor José María Arguedas. Le sigue a él el economista Juan José Vera del Carpio. Él estudió en la Universidad del Altiplano y en Israel ha editado libros importantes y es asociado de Brisas de Titicaca. Recibimos al maestro Carlos Sánchez Guaringa. Muchísimas gracias, en primer lugar, a don Guillermo Vázquez por la invitación, por la amable invitación, a Gesualdo Portugal. Un saludo al presidente de la Asociación Cultural Brisas de Titicaca y a todos mis amigos de la mesa de honor, que esta noche pues don Guillermo nos ha convocado para reencontrarnos. Bien, yo voy a comentar el libro. No voy a formar parte de la discusión, que tan muy explícitamente lo ha hecho, por ejemplo, José Luis Ayala, a quien hemos tenido el placer de leer muchas veces, ¿no? Pero él interviene en la discusión, ¿no? El libro hace discutir a muchos autores. Esa es una de las cosas positivas del libro, es que el libro contiene, leer el libro es como que entrar a una sala de discusión de diferentes puntos de vista, ¿no? Donde participa también, por supuesto, José Luis Ayala. En cambio, el autor no participa, ¿no?, en la discusión. El autor nos presenta a los ponentes, a los autores que van a discutir entre ellos, ¿no? Él solo se encarga de moderar. Eso es el trabajo de Guillermo Vázquez en este libro. Cuando lo recibí, me lo entregó Gesualdo, y dije, oye, yo pensé que era un libro, pero es una compilación de artículos. Se han hecho muchas compilaciones, ¿no? Digamos, viéndolo así, como que es fácil pues hacer un libro, porque tú compilas artículos que existen, que están escritos por ahí y armas, ¿no? Entonces, sin embargo, al agarrar este libro en particular, te das cuenta de que el trabajo no es de agarrar textos de aquí a allá y juntarlas, ¿no? Hay otro punto fundamental del libro, es que centra un tema, ¿no es cierto?, que es la fundación de Puno. Y es que Puno es tan maravilloso, tan impactante, no es suficiente con lo que ya nos reta en sus tradiciones, en su cultura, en su música, en fin, para estudiarlas, seguir estudiándolas, ¿no?, y seguir analizándolas porque es inacabable, sino también ahora en su historia misma, ¿no?, de su aparición, de su formación. Es un largo desarrollo y complejo, por supuesto. Entonces el libro nos introduce a ese tema en particular, y de seguro que a Guillermo se le ha quedado corto este libro para incorporar más temas, ¿no?, más autores, más personajes que de seguro han hablado también, están hablando también sobre eso. Yo había leído algunos de ellos en algunos pasajes, pero aquí a veces los que presentamos los libros, como decía una querida amiga, no lo leen, ¿no?, le dan una ojeada y ya lo comentan. Sí, a veces no sucede eso. En este caso les quiero decir que realmente me ha llamado la atención por la forma como está presentada los artículos, los temas, por el proceso que le ha seguido, que ya no voy a repetir, por supuesto, los temas que ya el mismo Guillermo se ha encargado de darnos al inicio, el contenido del libro, ¿no? Ya nos ha presentado lo que contiene el libro, así que ocioso volver a repetirlo. Sin embargo, yo encuentro, reiterar que tal vez el punto de partida va a ser José Antonio Encinas, ¿no? Todo un gran personaje de Puno, y no sé, algunos hasta le han llamado el más grande intelectual. Sin embargo, creo que la mayoría va a coincidir en que este trabajo realizado por él, tal vez se lee bastante en el libro que fue muy joven, que fue más un concurso literario más que histórico, que no es historiador, etc. Probablemente,
no, es seguro que sí, pero ahí, digamos, tenemos el punto de inicio, y esta vez es esta práctica simple que solemos hacer, de agarrar al primero que habló o que tiene un nombre, como lo tiene José Antonio Encinas, que duda cabe, y repetirlo, ¿no? En eso yo creo que todos los autores han coincidido en que hay que revisar a José Antonio Encinas, tal vez el más grande crítico que está aquí en el libro discutiendo con Encinas, de alguna manera o fuertemente, va a ser justamente José Luis Ayala, ¿no? Y los demás también, igual que Emilio Romero, que le está, digamos, siguiendo. Y miren, son dos grandes, ¿no? Dos monstruos de la intelectualidad puneña, que de alguna manera no queremos ser muy directos, pero le estamos diciendo, no, ustedes empezaron mal y de ahí nos han traído todos estos problemas, ¿no? Bueno, claro que algunos son mucho más directos, como le dije, que es el caso de José Luis Ayala, por supuesto, por la formación que él mismo acaba de comentar. Pero bueno, a partir de ahí ya se empieza a generar dudas. Eso es lo interesante, que en el libro empiezan a aparecer otros autores, ¿no? Como Vladimiro Bermejo, Alberto Cuentas, Alfonso Torres, sobre todo, ¿no? Que empiezan ya a proponer probablemente otras fechas de la fundación, ya no el 4 de noviembre ciegamente, sino empieza a aparecer septiembre, por ejemplo, ¿no? Enrique Cuentas Ormachea va a ser fundamental para ingresar con más datos, y así se van sumando, ¿no? Teobaldo Loaiza, por ejemplo, hace una revisión misma. Es decir, el tema como que empieza a cautivar y empieza a generar interrogantes, y se empieza a revisar más. Sin embargo, yo encuentro, y luego Ignacio Frisancho Pineda, ¿no? Que también va en esa dirección, pero tal vez Ignacio Frisancho Pineda como que me parece que intenta ya como que compactar la historia en algo así, diciendo, bueno, esto es, ¿no? Y es justamente el que va a proponer digamos, la fundación española ya terminada, digamos, la historia se terminó, se fundó el 4 de noviembre y ¿para qué más vuelta a darle, ¿no? Sin embargo, aparece José Luis Ayala, quien va a quebrar completamente el libro, diría yo, ¿no? O sea, José Luis Ayala es un punto de vista completamente diferente. Todos están bailando pandilla, ¿no? Todos los autores que hasta ahí mencionados, hasta que entra José Luis Ayala y como que, no sé, con qué ritmo entra, ¿no? Cambia toda la danza, y con muy buena perspectiva, porque además hay que comprender que José Luis Ayala, ya lo mencionó en su formación, pero son los tiempos en general, digamos, responde también a los fenómenos nacionales e internacionales. Por esos tiempos va a aparecer una corriente muy importante, que justamente lo ha mencionado, que lo podemos conocer como el movimiento de la descolonización, si quieren la decolonización, o los estudios subalternos también, ¿no? Se conoce desde ese punto de vista, que complementando a lo que ya explicó José Luis Ayala, yo diría que es buscar generar una mirada diferente, ¿no? Por ejemplo, hay un gran trabajo de uno de ellos, de Chakrabarty, que tiene un libro que dice provincialicemos a Europa, ¿no? O sea, ¿por qué somos la provincia de Europa siempre, ¿no? ¿Por qué no invertimos, ¿no? Se enmarca en estas discusiones de centro-periferia. ¿Por qué siempre somos la periferia? ¿Por qué Europa siempre escribe la historia? Este movimiento es muy fuerte, claro, por supuesto, y en el caso peruano, Aníbal Quijano va a ser fundamental y va a ser un grande, ¿no? Este movimiento va a hacer desde México, Brasil con De Souza, Bolivia con Rivera Cusicanqui, por ejemplo. Creo que en Bolivia ha sido más fuerte, sobre todo por el tiempo de Evo Morales. Todo eso se construyó una forma de intentar de revertir este concepto al que ha llamado desde ese punto de vista como un pensamiento, una mirada colonial, ¿no? Porque de eso se trata justamente el momento de descolonizar. Es muy duro, José Luis Ayala, diría muy directo, porque nos señala que seguir celebrando un 4 de noviembre o buscar o intentar constituir con las investigaciones la Fundación Española de Puno, y de por sí ya es
de por sí ya no es simpático, ¿no? O sea, querer españolizarlos, ¿no? Entonces hay una división ahí entre lo que dirían justamente a donde, por ejemplo, se va a hacer pertenecer a Basadre mismo como los hispanistas, ¿no? En ese tiempo también se van a dividir los historiadores, ¿no? Los hispanistas, así como en los tiempos de los cronistas tenemos a Guamán Poma de Ayala como el cronista indianista, ¿no? como defensor de los indígenas, o desde la mirada de los indígenas, y a Garcilaso desde la mirada de los españoles, dos grandes cronistas. Esto también va a incursionar en todos los estudios sociales, ojo, sino que José Luis Ayala lo está trasladando a este punto de vista, lo cual me parece muy, muy importante, y no tiene por qué, creo, disculparse de José Luis Ayala de que lo hayan tomado en cuenta. No podría ser un libro, una discusión sobre el tema si no leemos a José Luis Ayala, ¿no? Su discusión más directa, más interesante es con Ignacio Frisancho Pineda. Me parece que hay cruces inclusive de artículos entre ellos, que sería muy bueno leerlas todos y digamos en su tiempo. Que por supuesto Ignacio Frisancho Pineda se reafirma en que así no haya una acta de fundación, fue fundada por los españoles, y eso es inamovible, mientras que José Luis Ayala, ya lo hemos escuchado, todos los artículos que giran alrededor de esta idea, ¿no? De que, en primer lugar, ¿por qué celebrar una fundación española? ¿Por qué no celebrar una fundación, no sé, del pueblo mismo, hecho por los mismos indígenas, que dicho sea de paso son invisibilizados, ¿no? Pues todo ese es el discurso de la teoría decolonial, ¿no? No aparecen, ¿no? Cuando han sido también los que probablemente estamos buscando si fue San Juan Bautista de Puno, hubo o no hubo, y es como ahora en octubre, que siempre recordamos, ¿no? Nos descubrieron los españoles. Entonces nuevamente en Puno no hubo nadie, ¿no? Como para, a partir desde que fue San Juan Bautista, a partir de ahí hay una fundación, dice, ¿no? Probablemente una fundación. Un autor más adelante nos va a mencionar esos tres probables fundaciones, ¿no? La de San Juan Bautista en 1573, bueno, si les gusta podrán celebrar esa, si no, obviamente la de San Carlos de 1668, o cuando fue ciudad de 1805, ¿no? Ya a postrimerías de la colonia. Entonces como que seguimos dando la vuelta alrededor de qué hizo la corriente hispanista, o en qué momento fundó para seguir eso, y seguimos civilizando, por ejemplo, los pueblos puquinas, que estuvieron antes inclusive de los aymaras, y muy poco se va a leer en los artículos la presencia de los puquinas. Y los puquinas sabemos, o Tiahuanaco, Valdemar Espinosa, Cerrón Palomino, todos coinciden que Tiahuanaco, mal llamado, es en realidad el pueblo puquina. Y René Calcín también tiene un libro sobre los puquinas en Chucuito, los puquinas en toda la isla de este lado y hacia Carabaya. Es decir, era un territorio puquina, completamente puquina, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy interesante, y luego pues cierra ya con, como lo ha mencionado Guillermo, con autores, digamos, de una mirada un poco más externas, que ya van involucrando nuevas variables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la etnicidad, este complejo lío, ¿no? Esta crisis que ya creo lo conocemos todo, la violencia, y con la que se construyen dos puntos para terminar, ¿no? Me parece muy relevante lo que ha dicho José Luis Ayala. Lamentablemente le tocó hablar antes que yo, pero lo tengo que repetir, ¿no? Es esta oportunidad de Puno de seguir creciendo en función de sus riquezas, al margen de los líos, y no líos, porque finalmente eso somos dialécticamente, andamos entre diversidades y entre pugnas, ¿no? Pero había un crecimiento tan fuerte. Algunos están señalando del nivel de Potosí, y que si esto seguía, pues probablemente las minas de cobre de Chile o la de Potosí de Bolivia iban a competir con las que se estaban produciendo ahí, al margen de las disputas que había, que tenían que ver con mestizos, con los peninsulares que estaban divididos entre vascos, que también tenían su lío étnico, ¿no? Entre ellos, justamente, porque ingresa el conde Lemos, que realmente es un extirpador brutal, ¿no? Es interesante ver cómo
pero a la vez es muy católico, ¿no? Muy religioso, él reza y ora antes de colgar a alguien, ¿no? Y son más de 100 o un promedio de 100 personas que él ejecuta. Se va a Júlich, un gran asiento de los jesuitas para ese tiempo, se va a Copacabana, o sea, es un gran religioso que, sin embargo, lo ha dicho José Luis Ayala, al destruir completamente, ¿no? Porque tenían esa posibilidad, ¿no? Ese poder los españoles, ¿no? De eliminar un pueblo, o sea, así, ¿no? Y yo, de alguna manera, ya entrándome a la discusión, comparto ese sentimiento de las teorías descoloniales, decir, ¿y cómo lo podemos recordar, no? O sea, el conde de Lemos, a veces nos tomamos foto con la casa, por aquí pasó el conde de Lemos, un poco más, y queremos transitar los pasos del conde de Lemos, ¿no? Cuando eliminó un pueblo completo y a muchas personas que, como repito, al margen de sus líos que tenían, pero había un asunto de construcción. Bueno, finalmente, y me parece también finalmente interesante lo de Félix Palacio Ríos, quien incorpora tratando, ¿no? Me parece que inclusive le sigue al tema de Ignacio Frisancho, a José Luis Ayala, y como que Félix Palacio dice, bueno, pues ninguno de los dos, ¿no? ¿Por qué no vamos por las famosas tradiciones inventadas? Esto también es una corriente que ingresa en estos últimos años, ¿no? Me estoy refiriendo hace un par de décadas, de este historiador, Eric Hobsbawm, quien escribe un gran libro que prácticamente es un manual ahorita en ciencias sociales, que se llama Las tradiciones inventadas, justamente. Es decir, él propone que todas las tradiciones son inventadas. O sea, ¿qué tradición no la hemos inventado? No, todas las hemos inventado y las seguimos reinventando. Y no por eso se le puede quitar el valor, ¿no? Finalmente, no es el 4 de noviembre, pero ya lo hemos agarrado, lo hemos reinventado, lo hemos inclusive hecho muchas narrativas alrededor de ella, ya lo hemos agarrado, nos lo hemos hecho carne, y por lo tanto, sea o no sea la fecha, estuvo o no estuvo el conde de Lemos, etcétera, ya es nuestro, ¿no? Entonces podemos celebrar esa fecha, si nos parece, sin ningún problema, por ejemplo. Muy bien, y otra cosa más que yo, la verdad, les invitaría a sumergirse en esta sala de discusión muy intensa que tienen, sobre todo los puneños, ¿no? Sobre su misma historia, y que, pues, la verdad, van a salir muy ilustrados. Muchísimas gracias, Guillermo, por este libro. Creo que es un libro para, inclusive yo diría para aquellos que quieren entrar a conocer esta gran historia de la discusión. Claro, los puneños ya se lo tienen, hace años que vienen discutiendo este tema. Y recuerdo un viaje que hice con René Calcín a Potosí, y yo me iba para Miculpaya, y él se quedó en Potosí, en la biblioteca. Y le dije, ¿te vas a quedar? ¿Le has venido a Potosí a la biblioteca? Sí, de repente encuentro algo. Creo que estaba buscando el acta de fundación. Bueno, pero ese es el trabajo de los historiadores. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches, señor presidente de la Asociación Cultural Brises del Titicaca, amigo Guillermo Vázquez, señores de la mesa, distinguidos asociados, señores y señores presentes, en esta tan interesante reunión cultural, en donde vamos a hacer comentarios. Se nos invitó a hacer comentarios sobre la antología que ha presentado Guillermo Vázquez en este libro titulado La Fundación de Puno, que es un tema recurrente en muchos casos, desde que José Antonio Encina, un muchacho, ganó este concurso convocado por la municipalidad sobre la fecha de fundación de Puno. Esto es se ha cumplido, el año 19 se ha cumplido 100 años de este escrito. Pero que remueve a partir de ahí el ambiente, ¿no?
Guillermo nos presenta ahora una compilación de 40 y tantas trabajos escritos, pero que personalmente no soy historiador, no tengo esa formación, pero me interesa la historia desde el punto de vista, como decía José Luis Ayala, no se puede hablar de historia sin precisar a dónde va la historia, a qué debe hacerse. Y desde ese punto de vista es que me interesa la historia. Y en tal sentido, yo creo que leyendo los 40 y tantos trabajos que se presentan en la antología de Guillermo, queda claro que hay puntos que están en común y que una discusión nueva, mientras no aparezca un acta de fundación, todo va a seguir siendo revisado y va a seguir ahondando el tema desde el punto de vista académico, histórico, pero fundamentalmente no va a haber dato nuevo que cambie esta historia de por qué se hizo el 4 de noviembre. Eso por un lado. Creo que hay un consenso de todo lo que pasó, de que en primer lugar Puno existió desde la época preinca. Hay un consenso de que el Capaján pasaba por Puno. Hay un consenso entre los autores que he podido revisar que la presencia de los hermanos Salcedo y las minas de la Icacota de plata, la producción de plata, fue una gran oportunidad de Puno que se perdió, ahogándose los socavones, en fin, los lugares de la mina. También existen precisiones ya sobre el viaje y la desgracia que fue para Puno la presencia del conde de Lemos en Puno y las injusticias que cometió a Levis contra los hermanos Salcedo y en general contra la población, porque no olvidemos de que fueron 42, no solamente fue ajusticiado José Salcedo, sino hubo 42 sentenciados, aunque en ese momento se logró captar, me parece que alrededor de 20. Capturar, algunos más fueron capturados. Existe también consenso de que en el mes de septiembre, me parece que el 19 de septiembre de 1668, el conde de Lemos, antes de irse a Copacabana, porque es interesante el viaje del conde de Lemos de Puno a Copacabana, porque pasa por Juli, que era un gran centro religioso y de catequización católica. Llega a Copacabana, retorna, hace ajusticiar a Salcedo y a los otros que estaban condenados, y de ahí al día siguiente se va al Cusco, porque también tenía otro problema por allí. Pero deja las órdenes muy claras de lo que había que hacer. Deja órdenes, y en este sentido me parece a mí interesante lo que Alberto, lo que se señala en una de las ontologías presentadas sobre cuál era el proceso de fundación que lo presenta Teobaldo Loaiza Obando. ¿Cuál era el proceso que se tenía que seguir para fundar y que se repite en muchos sitios? Incluso en ciudades como el Cusco, que tampoco tiene acta de fundación, dicho de paso. Cusco no tiene acta de fundación, de fundación, porque era una ciudad imperial que ya existía. ¿Qué se iba a fundar ahí? Y entonces hay así varias ciudades del Perú que no tienen acta de fundación, pero que sí tuvieron el proceso de fundación española, que consistía en primero
escoger el lugar. En segundo lugar, se hacía una cuadrícula en el piso de cómo iba a dividirse el damero, lo que se llama el damero, en cuadrículas. Se delineaban las calles a cordel. De esa maqueta que se hacía en el piso se iba y se delineaba con cordel las manzanas. Y las manzanas se dividían en solares y entonces se repartía entre los conquistadores o entre los vecinos o entre las órdenes religiosas y entre las autoridades, los lotes que le llamamos ahora. Pero todo esto vinculado a un eje central, que es la Plaza de Armas. Y en la Plaza de Armas, el lugar para la iglesia, el lugar para el cabildo, el lugar para el gobernador, y en fin, y a partir de ahí se armaba la ciudad. Y entonces se le daba nombre a la ciudad y generalmente se daba la advocación a un santo. En el caso de Puno, me queda muy claro que lo que no existe aquí es el acta. ¿Y por qué? Porque era una época muy convulsa. De repente ha existido el acta que se ha perdido, porque en algún lugar tuvo que haberse anotado a quienes se les dio terrenos, porque eso pasaba inmediatamente a las notarías. Y entonces en el acta tiene esa función, anotar quiénes eran los propietarios de los solares a quienes se les daba, empezando por los españoles fundadores, ¿no? De manera de que hay todo un ritual que se cumplió en el caso de Puno, sí. ¿No existe el acta? No. ¿Hay algo más que podamos agregar? Bueno, son los historiadores los que tienen que hacerlo. Pero para lo que... Y ojalá algún día encuentren un acta o el documento que en el mes de septiembre de 1668 ordenó el documento mediante el cual el conde de Lemos, antes de irse al Cusco, ordenó las actividades. Que eso podría ser una especie de acta. Ahora bien, lo que aquí se discute básicamente es que con la posición que me parece muy loable que nos mencionó José Luis, que es revisar la historia, porque efectivamente el ser humano va a tener siempre esa tendencia de revisar lo dicho y lo único que no se revisa son los dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Pero todo lo demás está para revisarse, un dogma no. Esa es la tesis central. De manera de que si la historia es descolonizante o libertaria, yo creo que está bien, hay que seguirlo discutiendo. Pero que por favor, que eso abone a lo que hemos ido para ver qué cosa vamos a hacer y no se convierta esto solamente en un diálogo académico de historiadores, pero que nos dé resultados. En tal sentido, la fecha de si se festeja o no, si se reinterpreta la historia para cambiar el día, que ya no sea el 4 de noviembre, sino en septiembre o qué sea, es marginal. Personalmente, no siendo historiador, respeto mucho a los amigos historiadores, pero desde el punto de vista práctico es marginal. Miren, el año 1970 fui nombrado jefe de industria de la sección Industria y Turismo de la Corpuna, y hacía 3 años, del año 68, en que dieron de baja a un maestro puneño, cuyo nombre desgraciadamente no lo tengo, que fue el que inventó y el que hizo el formato de cómo debía hacerse la salida de Manco Cápac y Mamaoglo. Y entonces durante 3 años, los primeros 3 años del gobierno militar, no hubo salida de Manco Cápac ni Mamaoglo. Y entonces me dijeron, usted va a ser nombrado jefe de la sección de Industria y Turismo. Sí señor, vaya, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer la salida de Manco Cápac. Y 2 años organizar la salida de Manco Cápac. Y para la primera vez tuve que reconstruir de qué se trataba. Yo creo que ese es el fondo principal que debemos encontrar
en la salida de Manco Cápac el 4 de noviembre, o a la fecha que sea, pero en este momento la tradición ya nos llevó al 4 de noviembre. No porque sea español, sino porque ahí se festeja Manco Cápac y Mamá Ogllo. Ahí, por lo menos cuando yo he organizado estos 2 años estos eventos, 40 y tantas comunidades campesinas de todo Puno participan en esta actividad. Cada quien con sus danzas autóctonas, cada quien con su vestimenta. Alrededor de 300 balseros se contratan para que acompañen a la salida de Manco Cápac. Se manda a hacer una balsa y esa en realidad es 4 de noviembre viene a ser una fiesta andina. Lo que yo quisiera es hacer unas sugerencias al final, pero rescatar esto, ¿no? El que haya una inquietud histórica, de análisis histórico, está bien y hay que hacerla. Yo coincido, me parece que ha sido José Luis el que ha mencionado esto, de que la universidad, mi universidad, ya desde el año 1962, no haya producido un buen sociólogo, un buen historiador, un buen arqueólogo, porque es gente nueva. Conversando informalmente con Guillermo, con José Luis, hace un momento, decía, ¿cuántos años tienes tú? 86, tú, 80, tú, 86. Los tres frisamos los 80. Y no somos eternos. ¿Y dónde están los historiadores jóvenes de 20, 30? Y entonces ahí tenemos un desafío no solamente para la universidad, sino para la Relación Cultural Bristol-Titicaca. Ese es un reto. Es un reto que, de alguna manera, yo sé que el Consejo Directivo actual hace lo posible por poderlo cumplir, pero hay que hacer más. De manera de que yo quisiera, a manera de colofón, porque no quisiera repetir todo lo que ya mis distinguidos amigos que me han antecedido en el uso de la palabra han dicho ya sobre el tema de los Salcedo, en fin, sobre la fundación, la existencia de Puno en San Juan, y que de ahí se fueron a lo que es la Plaza de Armas de ahora para hacer la repartición el 4 de noviembre de los solares y después de la misa, y en fin, esa era pues la forma en que los españoles hacían sus cosas, ¿no? Ahora, ¿debemos festejar aquello? Cada quien con lo suyo. No hay verdades absolutas, ni en la historia ni en la vida. De manera de que yo sí quisiera sugerir, por ejemplo, que y en esto Ulises podría colaborar, editar un folletito muy muy simple que explique a los escolares puneños qué pasó el 4 de noviembre. De manera fáctica y crítica también. Pero nadie sabe en Puno más que un grupo de exquisitas personalidades como Frisancho, como Encinas, el mismo José Luis, en fin, Guillermo Vázquez, que tienen interés en el tema, pero la población sigue festejando el 4 de noviembre, con o sin análisis histórico. De manera que lo que tenemos que hacer, yo recuerdo, yo soy arequipeño, ustedes saben, yo recuerdo que en Arequipa, desde el primero de primaria hasta quinto de media, primero se canta el himno nacional y después se canta el himno de Arequipa. Por eso la gente de Arequipa sabe más el himno de Arequipa que el himno nacional a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una forma de ir metiendo a los niños, a los jóvenes, las ideas positivas para el futuro y copiar de nuestra historia. Yo creo que en eso Brises puede correr puede jugar un rol interesante, pero son las nuevas promociones las que tienen que trabajar. Igualmente, hacer un acuerdo con las universidades para la formación de los historiadores. Uno necesita historiadores. Ya la capa de los que nos vamos, estamos bien cerquita, pero es necesario hacer aquello. Lo otro es, hay que darle más vida a la salida de Manco Cápac y Mamá Ogllo el 4 de noviembre.
hay que hacer que las comunidades no solamente vayan a bailar al estadio, sino que participen esas comunidades visitantes de todo Puno, en la misa solemne, en los tedeums, no sé qué cosas se hacen ahora el 4 de noviembre. Pero de alguna manera ese 4 de noviembre debe ser parte del proceso de transculturización, españolizada o desespañolizada. No sé, son cosas que tendrán que discutirse en su momento, pero el 4 de noviembre tiene que ser la fecha de la amalgama. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, de que como lo menciona en su libro, en su texto, José Luis Ayala, en la plaza de Tlatelolco, como parece en México, hay la plaza de los tres etnias básicas de México. Él propone que sean 5 aquí, muy bien. Después en otro texto propone que sean de 3, quechos, aymaras y criollos. En fin, es una cosa, pero se necesita un lugar de encuentro, porque Puno es encuentro de voluntades. Y desmitificar algunas cosas que más nos traen para abajo. Y finalmente preguntar, bueno, si no es el 4 de noviembre, aparte del 9 de septiembre, ¿hay una propuesta para cambiar de fecha el día de Puno? Yo creo que no vale la pena. No vale la pena. No me voy a referir ya me acaban de hacer sello de la hora, comentar un poco sobre lo que esa frase de Séneca: uno quiere a su tierra no porque sea grande y bonita, sino porque es suya. De manera de que ya tenemos algunos parámetros de que el costumbrismo nos ha llevado al 4 de noviembre. Hagamos de esa fecha lo mejor que podamos, revisemos la historia como se debe hacer, pero miremos hacia adelante. Miremos hacia adelante. Puno está atrasado. Estaba escribiendo hoy día un artículo que me ha pedido Guillermo sobre la zona circunlacustre del lago, el desarrollo, y realmente estamos atrasados por nosotros mismos porque estamos anclados en muchas ideas atávicas que en el siglo XXI ya no juegan. De manera que felicitaciones a Albrisa, felicitaciones a Guillermo por la gentileza que han tenido de invitarme a comentar un libro que es interesante. Realmente vale la pena, pero fuerza para ir adelante. Muchas gracias. Vamos a tener otro intermedio musical e invitamos al maestro César Delgado, que con el piano nos va a interpretar del maestro Rosendo Huirse Muñoz, el huayno pandillero Cholita Pollera Verde. Muy bien, amigos, habiendo un problema técnico, vamos a continuar.
Bien, como sabemos, el nombre de esta institución descansa sobre el término Asociación Cultural Brisas del Titicaca, y debiera ser, noches como estas deberían de ser la sustancia, la pulpa principal del movimiento institucional, actos culturales como estos, para poder siempre tener de cerca la reflexión, el análisis sobre esta tierra que, como dice Juan José, no porque sea bonita y esté a orillas del lago, de un lago, sino porque es nuestra. Maestro César, estamos... Amigos, siendo que el tema que nos reúne en esta noche da para polémicas, para discusiones, inquietudes y curiosidades, vamos a tener un tiempo, si es que alguien del auditorio quisiera hacer preguntas a los panelistas o hacer algún aporte, alguna inquietud. Tenemos unos minutos para este momento. Tenemos nosotros una reflexión que trasladamos a la mesa de ponencias. Sabemos que el virrey era marianista, era muy religioso. Y según Ignacio Frisancho, él le habría entregado una estatuilla de la Virgen de la Candelaria al fray Silvestre de Valdés. ¿No será que llegando a Puno y al tener
que resolver una enorme convulsión en el momento, y siendo que los españoles tenían como primigenia idea la catequización y la extirpación de idolatrías, ¿no sería que él pensó, después de arrasar con la ciudad de San Luis de Alba, en edificar una iglesia, y que finalmente llegó a ser la Basílica Menor sobre el antiguo terreno de Supaycancha? ¿No será que, presionado por las circunstancias, mandó a hacer una iglesia y al mismo tiempo él quiso ganarse avemarías tratando de fundar a toda carrera una nueva ciudad? La pregunta está planteada para los invitados. Atendiendo tu pregunta, Javiercito, yo creo que el momento en que ocurre entre la llegada del conde de Lemos y la partida hacia el Cusco es una época convulsa. No es un remanso de la historia, al contrario. Es una época muy convulsa. Se cierran producciones, se incendian y se saquean ciudades, se mata gente. Y eso en 3 meses. De manera de que puede haber habido cualquier cálculo político, religioso, económico o productivo, en fin. Pero el momento en que se da entre septiembre y noviembre es una época convulsa, en que mucha de la gente que ve que le incendian su casa, la saquean. La orden fue saquear, duró 5 días el saqueo, ¿no? Son épocas muy convulsas como para, en época de remanso como es ahora, poder juzgar o prejuzgar o suponer, porque desgraciadamente lo escrito está y ya está conocido. Pero más allá de qué hubo detrás de, es un poco más complicado saberlo, pero yo supongo que es más complicado aún cuando es una época de revuelta, de convulsión, de cambio, en fin. Gracias, señor Juan José Vera. Damas y caballeros, habiéndose agotado el tiempo de las ponencias, vamos a agradecer a la vocal de investigación, de Cultura e Investigación, la señora Brígida Paca Pantigoso, por la organización de este importante evento. Y a continuación tenemos las palabras de nuestro presidente, el doctor Juan Carlos Sevillanos Garnica. Lo recibimos con un voto de aplauso. Muy buenas noches. La verdad que para los puneños es difícil que nos cuestionen la fecha de la fundación de Puno, pero en realidad esta es una discusión de larga data, como lo demuestra justamente este libro o esta antología que nos presenta Guillermo Vázquez Cuentas el día de hoy. Ha sido, en realidad, creo que es el punto de partida para nuestros historiadores, que es un reto para los historiadores puneños, ¿no? De repente seguir revisando esta historia. Inclusive nos pone en algo a los briseños. Nosotros hemos elegido casualmente el Día de Brisas del Titicaca, ¿no? Como día central, el 4 de noviembre, por también ser el día de supuesta fundación de Puno. Pero si analizamos incluso y vemos la ciudad de Puno, es una ciudad española. Tiene su plaza de armas, tiene su catedral, ¿no? Están los barrios de Puno. E incluso si vemos cuándo se comenzó a construir la catedral de Puno, es en el año 1669. Curioso, un año después de lo que ocurrió con el conde de Lemos
cuando vino, ¿no?, a juzgar a los hermanos Salcedo. Y pareciera que coincidieran todos los temas, ¿no?, porque si se comenzó a construir la catedral, que es en realidad, ¿no?, la infraestructura más importante, ¿no?, para los españoles en una ciudad, pareciera que coincidiera. Bueno, porque si tomamos en el año de 1563, estaríamos festejando los 450 años, ¿no?, de la fundación de la ciudad de Puno, pero es un tema a seguir investigando. Pero la verdad, este libro nos revela esta discusión tan interesante, pero creo que ya nos deja algo claro. Probablemente no haya habido una fundación, pero Puno ya existía antes, ¿no?, de 1668. Y no puedo dejar terminar esta elocución haciendo el brindis, agradeciendo a Guillermo por este esfuerzo de esta antología. Salud, Guillermo, y salud a los puneños, que tanto les puede interesar este tema. Salud, salud. Y los puneñistas también. Salud. Con este brindis de honor hemos dado finalizada esta reunión y les agradecemos su presencia. Muchas gracias y muy buenas noches.